Vamos hoy a estudiar un salmo muy conocido, Salmo 23. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, Salmo 23, 1 en adelante, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de hoy estar delante de ti para alabarte, para adorarte, pero también para escuchar tu palabra. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñes conforme a la necesidad de cada uno, conforme, Señor, a lo que hay en el corazón de cada persona. Hoy tú ministres, Señor, el corazón de cada persona, y que podamos salir de este lugar transformados con una palabra, una voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Precisamente quiero hoy tratar el tema: el Señor es mi pastor. Ahora, fíjese que yo quiero iniciar con este primer versículo, porque la primera parte del primer versículo depende todo lo que viene de ahí en adelante, ¿no? Cuando dice nada me faltará en lugar de delicados pastos, todo eso viene fruto de la primera afirmación que el rey David, recuerde que el salmo lo escribió el rey David, uno de los grandes reyes que tuvo, o el mejor de los reyes que tuvo el pueblo de Israel. Él empieza con la frase: el Señor es mi pastor. Fíjese que David no dice el Señor es el pastor, no dice el Señor es un pastor, sino que dice el Señor es mi pastor. No está hablando de otros, no está hablando que es el pastor de otros, sino que es el pastor de él. Y cuando estamos hablando y cuando vemos esa frase, el Señor es mi pastor, que lo toma tan personal, estamos hablando de alguien que ha aprendido a conocer a Dios. Porque nadie declara ese tipo de cosas si primero no conoce. Por ejemplo, cuando nosotros conocemos a una persona, entre más conocemos a esa persona, más seguridad tenemos y más confianza. Podemos describir a una persona en la medida que tenemos una relación con esa persona. Usted, por ejemplo, es casado, tiene años en su matrimonio, espero que usted conozca bien a su cónyuge, que usted espero que tenga una relación y que conozca a la otra persona, porque en la medida que yo conozca, en el caso mío, a mi esposa, obviamente la confianza, obviamente la seguridad y muchas cosas van a afirmar más y más la relación. Lo mismo pasa en una amistad, lo mismo pasa en un noviazgo, en cualquier tipo de relación. En la medida que nosotros conocemos más a la otra persona, implica que tenemos más seguridad y más confianza en la otra persona. Ahora, conocer a alguien requiere de tres cosas básicamente. Conocer a alguien requiere tiempo, requiere motivación para hacerlo y esfuerzo también. Requiere tiempo, ¿por qué? Porque para conocer a alguien tienes que sacar el tiempo para conocer a la otra persona, escuchar a la otra persona, compartir con la otra persona. Así que tiene que haber tiempo. Es lo que volvemos a lo mismo. Una relación matrimonial, una relación de noviazgo, una relación de amistad necesita estas tres cosas. Necesitas sacar el tiempo para conocer a la otra persona. Necesitas el tiempo para escuchar a la otra persona. Necesitas también la motivación, porque también hay una parte que se llama eso, motivación. La actitud, el querer yo conocer a la otra persona. Básicamente es eso. Porque si yo no quiero conocer a la otra persona, no tengo motivación para sacar el tiempo y escuchar a la otra persona. Por eso muchas veces el gran problema y el gran dilema en las parejas
y en muchas relaciones es eso, la capacidad de poderse escuchar. La gran mayoría de problemas que hay en las relaciones a nivel de matrimonios precisamente es eso, que no tienen la forma, no tienen la capacidad para poderse sentar a escuchar a la otra persona, no oír. Porque oír es sencillamente lo que usted oye con sus oídos, pero escuchar significa atentamente mirar, poder entender la necesidad de la otra persona. A eso se le llama oír, escuchar a la otra persona. Entonces, si no tienes la motivación para conocer a la otra persona, obviamente tampoco vas a sacar el tiempo para conocer a la otra persona. Y se necesita de esfuerzo, ¿por qué? Porque muchas veces para sacar ese tiempo necesitas también el esfuerzo. Sacar el tiempo implica esforzarme. De pronto, en vez de, no sé, llegar a la casa a descansar, voy a sacar tiempo para escuchar, para hablar, para compartir, no solamente con mi esposa, con el esposo, sino con mis hijos, con mis padres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son tres cosas que nos damos cuenta de lo que significa conocer a una persona. Para conocer a una persona, se lo resumo, necesitamos el tiempo, necesitamos la motivación para conocer a la persona y el esfuerzo para conocer a esa persona. Y definitivamente alguien que, cuando usted mira todos los salmos, que realmente el libro de los salmos es uno de los libros de la Biblia que más se leen en el mundo, sin importar si la persona es cristiana o no. Muchísima gente en el mundo se lee el libro de los salmos. ¿Sabe por qué? Los salmos encierran un espíritu de la persona que escribió. En la gran mayoría, no todos los salmos, pero en la gran mayoría estuvo el rey David. El rey David supo conocer a Dios. Si usted mira la historia, sería buenísimo que usted se pusiera de tarea. Voy a leer la historia del rey David. Se lee los salmos y usted va a encontrar en los salmos un hombre que aprendió a conocer quién es Dios para él. Aprendió a confiar en Dios, aprendió a tener la seguridad en Dios. Pero llegó al Salmo 23 y él dijo: el Señor es mi pastor. Por eso les decía al principio, no dijo el Señor es un pastor, el Señor es el pastor del pueblo de Israel, el Señor es algún pastor, sino dijo es mi pastor. Lo tomó como algo personal, muy cercano. Y estamos hablando entonces de una relación. David conocía a Dios como pastor. Ahora, en Jeremías capítulo 9 versículo 24, Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Lo que Jeremías dice es: si alguien tiene que enorgullecerse de alguien, de algo, si alguien tiene que jactarse de algo, jáctese en esto, alábese en esto, o enorgullezcase de esto, en conocerme. Por eso, querida iglesia, escúcheme bien, conocer a Dios, aunque no lo podemos jamás conocer al 100%, pero conocer a Dios es algo importante. ¿Sabe por qué? Porque la diferencia entre conocer a Dios y sencillamente saber lo que Él hace, hay una diferencia muy grande. Porque usted puede recitar el Salmo 23, sabérselo de memoria, que seguramente muchos de ustedes se lo saben de memoria. Poder decir que nada me faltará. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero escúcheme bien, a pesar de eso, a pesar que mucha gente recita el versículo, mucha gente vive con ansiedad, con preocupación sobre qué me va a faltar, lo que necesito para pagar el alquiler, lo que necesito para esto y para lo otro, la situación que yo estoy viviendo. Y mucha gente no vive en paz, no vive en quietud, sino que al contrario, vive en zozobra, vive en miedo, vive en ansiedades, vive en temores, porque a pesar que se sabe en el versículo, a pesar que se sabe en el Salmo, a pesar que de pronto entienden que con Dios nada les faltará, el problema o la diferencia es que cuando tú conoces a Dios, esas verdades se te hacen mucho más firmes en tu vida. Por eso yo les decía al principio, cuando tú conoces a una persona, aún más profundamente, te da más seguridad y más confianza. La relación es mucho más fuerte cuando conoces a alguien. Por eso para David era supremamente importante. Entonces, la pregunta sería esta: ¿cómo conocemos a Dios? ¿A través de qué conocemos a Dios? Muchas de las cosas que
que hemos hablado cada domingo con ustedes nos lleva a lo mismo, pero les voy a hacer un resumen. La oración es una de las cosas a través de las cuales uno conoce a Dios. La palabra de Dios obviamente es una de las cosas por las cuales conocemos a Dios. Cuando tomamos la Biblia, no como el libro religioso, como la lectura matutina o nocturna que nosotros podamos tener, y la tomamos como la palabra de Dios, donde podemos conocer a Dios, lo que piensa Dios, la manera de pensar de Dios, entonces la cuestión cambia con respecto a la Biblia. Pero también conocemos al Señor a través de nuestra propia edificación. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, cuando usted escucha este mensaje, cuando usted de pronto va a su célula, escucha un mensaje, cuando usted va a un encuentro, cuando usted va a cualquier tipo de actividad, por ejemplo la convención que tenemos en septiembre, se mete usted en un ayuno, todo eso implica edificación, y de esa manera conocemos y maduramos en el Señor. Ahora fíjese que el rey David conocía perfectamente a Dios como pastor, pero para conocerlo como pastor, él debería también haberse puesto como oveja, porque él dijo, no dijo él es el pastor, sino es mi pastor. Y David perfectamente sabía lo que era esa función. Usted sabe que David, el rey David, antes de ser rey, ¿qué era? Pastor de ovejas. Tenía sus ovejas. Él sabía lo que era ser un pastor. E increíblemente David dice, el Señor es mi pastor, pero al decir esa declaración, conociendo a Dios, él dice, entonces si Él es mi pastor, entonces yo soy una oveja. Porque la oveja es la que viene con el pastor. El pastor no está pastoreando lobos ni leones. El pastor pastorea ovejas. Así que si David dijo, el Señor es mi pastor, significaba que él entendía, escúcheme bien, que él era oveja, que él no era otro pastor. Y aquí es importante que usted entienda esto. Cuando usted hoy puede decir, el Señor es mi pastor, es que entiende esta segunda gran verdad. Es decir, el Señor es mi pastor, es mi guía, es la persona que me pastorea, pero eso significa que usted asume que es oveja, que es una oveja y que el Señor es el pastor. No hay pastor sin oveja y no hay oveja sin pastor. Entonces por eso David podía decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me pastoreará, confortará mi alma, me guiará, etcétera, etcétera. Todo lo que dice el Salmo 23 que leíamos al principio habla de una persona que entiende que es oveja. No se está poniendo él como pastor. Quiero que quede claro eso, porque ese es el formato, digámoslo así, del Salmo. No es de un hombre que habla cosas lindas del pastor, sino que él, si usted mira en toda la descripción, habla de una oveja que se alimenta en pastos, que toma agua, que es defendida de lobos o de peligros, etcétera, etcétera, que es protegida por el pastor. Entonces David no solamente conoció a Dios como pastor, sino que él entendió que para que Dios fuera su pastor, él debería entender que es una oveja. Entonces vamos con esto para seguir entrando en el tema. ¿Cuáles son entonces las características de una oveja? Hay varias características que tenían las ovejas o que tienen las ovejas. Primero, las ovejas son animales indefensos. Las ovejas no son animales que tienen armas de ataque ni de defensa. Es decir, usted no va a ver nunca una oveja mandando patadas. No va a haber ninguna oveja saiyajin, usted levantando, pateando a mordiscos a alguien, sacando las uñas. Nunca va a haber una oveja con respecto a eso. Una oveja, precisamente por ser tan indefenso, lo único que puede hacer es correr, porque la oveja sí puede correr, pero no corre tan rápido como para dejarse rápido de sus enemigos. La oveja es indefensa. ¿Qué significa? Que la oveja necesita totalmente 100% de la protección del ser humano. Es un animal totalmente indefenso. Lo otro que es que las ovejas no son viajeras independientes. Es decir,
Las ovejas no pueden salir en la mañana de su corral, irse a comer pasto y regresar nuevamente a su corral o a su rebaño. No lo puede hacer. No puede hacer esa dirección, no puede direccionarse. Realmente la oveja no tiene ningún tipo de dirección. No puede salir ni entrar como quiere. No puede salir a mirar a ver para dónde voy, qué voy a hacer hoy. No lo puede hacer, no tiene un sentido de orientación. Por eso ese es el problema de ellas. Lo tercero viene fruto de lo que está pasando en el segundo punto. Las ovejas son propensas a perderse. ¿Por qué? Porque como no tienen sentido de orientación, como no pueden ir y decir hoy voy a hacer y después regreso por la noche y hago eso y lo otro, no tienen la capacidad de dirección, por lo tanto se pierden con mucha facilidad. Si usted mira, por ejemplo, cualquier tipo de foto documental sobre las ovejas siempre tienen la nariz hacia el piso. Ellas solamente están siguiendo el rastro del pasto. Ellos no están pendientes de para dónde va el pasto, sino sencillamente siguen cómo va el pasto. La nariz va pegada ahí. Por eso se empiezan a perder con facilidad. Y obviamente debido a ese problema de que están tan pegadas al piso, la nariz está tan pegada al piso que cuando se dan cuenta están solas y se apartaron del rebaño. Por lo tanto, la oveja necesita 100% del ser humano. 100%. Ahora, me encanta esto, ¿saben por qué? Porque David entendía estas tres características en su propia vida. Porque dice la Biblia, o decía lo que estábamos hablando, que una de las características es que la oveja es indefensa. No tiene la manera de cómo defenderse. Ahora, nosotros somos igual. Nosotros somos seres humanos indefensos. Ahora, no le estoy hablando de lo físico, porque de pronto nosotros tenemos armas, porque usted puede saber, no sé, artes marciales, porque usted puede defenderse a puños, porque sabe boxear, porque sabe muchas cosas, porque carga un arma, puede cargar usted un arma. De ese tipo de defensa no le estoy hablando. Le estoy hablando de esas defensas que son internas, de lo cual muchas veces el ser humano no se puede defender. Las emociones, los sentimientos, lo que hay aquí adentro muchas veces son lo que nos daña, nos lastima y a veces no nos podemos defender frente a eso. Lo que una persona hizo, lo que una persona habló, los que nos pudieron hacer otras personas, no somos capaces de podernos defender. Por eso las heridas, por eso los resentimientos, por eso los vacíos, por eso la soledad. Somos muy indefensos con respecto a nuestra parte interna. No estoy hablando de la parte física. De pronto físicamente alguien de pronto ni siquiera se puede defender. Otros sí se pueden defender. Estoy hablándole físicamente. Pero la defensa o la indefensa que nosotros tenemos, lo indefenso que somos nosotros es internamente. Porque hay muchas cosas a lo cual usted no puede hacer nada a nivel de su vida. Por ejemplo, una persona le puede dar una enfermedad. Puede decirle que tiene cáncer terminal. ¿Cómo se va a defender de eso? Puede tener todo el dinero del mundo, pero no puedes hacer absolutamente nada frente a eso. Estás totalmente indefenso. Literalmente somos muy frágiles los seres humanos. Por más que tenemos todo como cuerpo, como ser humano, nosotros también somos muy frágiles. Pero una de las cosas también que vimos acá es que las ovejas no son independientes, son muy dependientes. Y yo un día les decía a ustedes que a veces el ser humano nosotros nos decimos o nos enorgullecemos y decimos yo soy independiente, yo no dependo de nadie, pero realmente dependemos de todo. Dependemos de que alguien nos ame, dependemos de un trabajo, dependemos de la salud, dependemos si conseguimos o no conseguimos un lugar para estar o dónde vivir. No somos independientes realmente. Necesitamos de algo, así usted quiera o no lo quiera, nosotros necesitamos de otra cosa. Necesitamos de una persona que nos acepte, una persona que de pronto nos ame. Amar a alguien lo necesitamos y dependemos del dinero, necesitamos y dependemos del trabajo, dependemos de la salud. Tenemos una dependencia de algo. Así usted y yo quisiéramos decir por orgullo que somos independientes, que no necesitamos de nadie. Sí necesitamos. Sí necesitamos, porque acá puede ser el que tenga la mentalidad de que diga yo soy totalmente independiente y no necesito de nadie. Siempre vas a necesitar mínimo de un trabajo que te dé
para poder pagar las cosas necesarias que tienes. O sea, dependes de algo, dependes de algo. Lo mismo pasa con las ovejas. Y las ovejas son unos animales que se pierden con facilidad. No tienen capacidad de dirección. Nos pasa lo mismo a nosotros. Los seres humanos pensamos que sabemos para dónde vamos, pero la verdad nunca es fácil para nosotros tomar decisiones sobre la dirección que tomamos. Yo les decía a ustedes alguna vez, y ojalá siempre se lo graben. ¿Sabe cuál es el tema de las decisiones? En nosotros, que toda decisión que usted y yo tomamos es sobre la hora, sobre lo que está pasando, sobre lo que usted está viviendo, sobre la situación que tiene en este momento. Pero nunca jamás usted va a calcular la decisión con respecto a su futuro. Porque usted va a tomar una decisión por una situación financiera que está viviendo, por una situación de matrimonio que está viviendo, una relación de, no sé, sentimental que estás viviendo, una situación de salud que estás viviendo. Sobre ese tema, sobre ese momento es que tomas la decisión. Pero muchas de esas decisiones que tomamos en el presente siempre afectarán a nuestro futuro. El problema es ese, que usted y yo no sabemos cómo esa decisión que estoy tomando sobre una situación actual me va a poder afectar positiva o negativamente en el futuro. Ese es el problema con nosotros los seres humanos. No tenemos la capacidad de ver en el mañana. Vemos y tomamos decisiones sobre lo que hay ahora. Por eso, independientemente, lo que hizo David fue: yo soy como una oveja. Necesito de Dios, necesito de su guía, necesito que haga algo con mi vida, porque no soy independiente, soy totalmente dependiente, soy indefenso, necesito protección, pero también necesito que Dios haga algo con mi vida. Entonces, fíjese que David, para poder decirle, el Señor es mi pastor, él mismo se sentía como una oveja. La oveja tiene esa capacidad, y la oveja necesita del pastor, y no hay pastor sin oveja. Se necesita de eso. Entonces, entendiendo estas cosas, quiero entrar con ustedes entonces a ver cuáles son las características de Dios como pastor. Porque David lo llamó: el Señor es mi pastor. No es su pastor, no es un pastor, es mi pastor. Habla de una relación muy cercana para decir es mi pastor. Si David dijo que él es su pastor, significa que David entendía que él era como una oveja. David sabía lo que significaba eso. David sabía lo que significaba ser pastor, porque fue pastor de ovejas y también tuvo ovejas. Pero en este momento él ya no era pastor, él se consideraba ya una oveja, porque quería que Cristo fuera su pastor. Ahora, la primera característica, no sé si voy a terminar toda la charla, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Lo primero que nosotros encontramos de un pastor es que el pastor debe ser vigilante. ¿De acuerdo? Vigilante. Es decir, el pastor era el que tenía que lidiar con velar por las noches. Era la parte más complicada, porque le tocaba, mientras que las ovejas dormían, él no podía pegar el ojo. El pastor no podía pegar el ojo, porque si se dormía en la noche, seguramente los enemigos de sus ovejas se lo iban a llevar. Venía algún lobo, un león, un oso, y se llevaba alguna oveja. Así que el vigilante tenía que ser el pastor. El pastor no podía dormirse. El pastor tenía que pasar toda la noche en vela para poder estar vigilando, chequeando, viendo que no le pasara nada a sus ovejas, que alguna no se levantara en la noche y saliera por cualquier lado y se desapareciera. Ahora mire qué increíble, porque entonces cuando decía David, el Señor es mi pastor, él estaba diciendo básicamente, el Señor es como mi vigilante. Yo vivo mi vida, pero él sigue siendo un vigilante para mi vida. Mire lo que dice el Salmo 121:3. El Salmo 21:3 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Escúcheme, querida iglesia, tenemos una gran ventaja, que tenemos un Dios que no tiene las necesidades físicas nuestras. La misma Biblia dice que Dios no le pasa los años.
No dice que Dios envejece. Jamás Dios cumple años. Dios tiene una característica y es que es eterno. No pasan los años, no cumple años, no se envejece. Sus fuerzas no se agotan como la suya o como la nuestra. No lo hace. Dios no necesita dormir ni necesita de comer, porque Dios tiene esa característica en su eternidad. Por lo tanto, ¿qué significa? Que usted y yo tenemos la seguridad que Dios siempre está vigilando nuestras vidas. Pero vuelvo a lo mismo. Recuerde que Dios vigila el rebaño. El pastor revisa o vigila su rebaño. ¿Qué significa lo que le voy a decir? Que si usted se considera una oveja que necesita de un pastor, entonces ese pastor va a cuidar de usted. Si usted dice, yo no tengo cara de oveja ni necesito un pastor, entonces el pastor no lo va a poder vigilar, porque usted no debería estar en su rebaño. No sé si me estoy haciendo entender. David decía, Él es mi vigía. Él me vigila, sus ojos no se apartan de mí. ¿Por qué? Porque estoy dentro de su rebaño. Me considero parte de su rebaño. Cuando usted y yo nos convertimos en esas ovejas, cuando nosotros consideramos que nos convertimos en esas ovejas, cuando usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, cuando usted y yo decimos, necesito al Señor Jesús en mi vida como Señor y Salvador, usted está diciéndole, ahora quiero pertenecer a ese rebaño, necesito ser cuidado, necesito ser defendido, necesito que tú pongas tus ojos sobre mí. Ahora mire, yo quiero que usted entienda esto. Aunque Dios vigila a todo el mundo, porque los ojos de Dios están puestos sobre todo el planeta, usted debe entender que su mirada específicamente y la más importante está sobre aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es decir, que son parte de ese rebaño. Mire lo que dice el Salmo 101:6. Fíjese que estoy utilizando los salmos porque los salmos son la identidad que tenemos de conocer a Dios. El Salmo 101:6, mire lo que dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. No dice mis ojos pondré en la tierra. Dice mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mire lo que dice este pasaje. No se lo estoy diciendo yo, no es mi punto de vista. El salmista es muy claro. No es que Dios ponga sus ojos en la tierra. Dice, pondré mis ojos en los fieles de la tierra. Cuando está hablando de fieles, están hablando de aquellos que somos fieles a Él, que caminamos nuestras vidas no conforme a lo que nosotros queremos, sino que entendemos que como somos ovejas y necesitamos guía, caminamos conforme a los mandamientos y a las ordenanzas que el Señor nos da en su palabra. Escúcheme esto, lo que acá dice es que tenemos un Dios que no duerme y un Dios que vigila sobre aquellos que han decidido tomar la decisión de convertirse en ovejas. Recuerde esto, nosotros como las ovejas normales somos indefensos, a veces somos independientes y la verdad no nos sirve ser independientes, y a veces perdemos dirección, no nos sabemos ubicar en nuestra vida y tomamos las más malas decisiones. Por eso yo digo siempre muchos viven en la actualidad el resultado de sus malas decisiones. Algún día pensaron que esa decisión fue buena, conforme a lo que estaba pasando en ese momento, pero nunca calcularon que la decisión que tomaron en ese momento a futuro les perjudicó. Ahí es la parte. Muchos de nosotros somos el resultado de malas decisiones que se tomaron a nivel financiero, a nivel sentimental, a nivel de salud también. Obviamente se pueden tener y tomar malas decisiones a nivel de su salud. Si usted es una persona que no se cuida de su salud y algún día tomó la decisión de comer lo que se le antojó y no cuidar lo que comía, ni siquiera hacer un poquito de ejercicio, pues obviamente la decisión que usted tomó al principio le va a pasar factura en algún momento. En algún momento lo va a hacer. Entonces toda la vida de nosotros requieren de una decisión. Pero dice la Biblia que David, cuando dijo el Señor es mi pastor, estaba diciendo el Señor está en mi vida como vigilante, tiene sus ojos puestos
en mí, pendiente de que nada absolutamente me pueda pasar. La segunda cosa que habla aquí es que un pastor es protector. El pastor guarda y protege a sus ovejas del peligro. Mire lo que dice 1 Samuel 17:34. 1 Samuel 17:34 y 35. Mire lo que el mismo David explicaba y decía con respecto a esto. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mire lo que el mismo David describía de lo que era un pastor. Un pastor tenía que ser protector. Como la oveja no se podía defender, recuerde que la oveja era indefensa. La oveja no tiene ningún tipo de arma de defensa ni de ataque. Necesita 100%, escúcheme bien, de la protección del ser humano. Entonces, el rey David, en este pasaje, que es el momento donde David enfrenta al famoso Goliat, él le explica al rey Saúl, cuando todavía no era rey David, le explica al rey Saúl cuando él era pastor de ovejas, dice que él se enfrentaba al león o al oso. Dice, no me importaba si era león o oso. Cuando se venían contra mis ovejas, yo salía y las defendía. Me enfrentaba al león y el oso. Calcule usted el amor, la capacidad protectora de David para enfrentar a un león o un oso. Mire, habían dos tipos de pastores en la época antigua. La parte del ganado, la parte de la crianza de ovejas, literalmente era una actividad muy familiar. Es decir, los pastores eran el papá y los hijos. Era una situación muy familiar, una actividad, una empresa muy familiar. Pero cuando habían demasiadas ovejas, lo que hacía era que se le pagaba a un pastor para cuidar sus ovejas. A eso se le llamaba un pastor asalariado. Y usted recuerda cuando Jesús hablaba precisamente de esos dos tipos de pastores. Él decía que el asalariado, cuando ve el peligro, corre, porque es asalariado, no le importa, no son sus ovejas. A mí me pagan por cuidarlas, pero no por arriesgar mi vida. Así que lo que él hacía era, a mí me pagan, y si venía el león o si venía el oso a comerse las ovejas, amigo, me sobran son piececitos para correr de acá. Pero lo que dice la Biblia es, pero el que es dueño, el que le pertenecen las ovejas, dice que no va a permitir que ningún tipo de mal toque sus ovejas, porque las ama, porque son sus ovejas. Entonces fíjese que David entendía lo que significaba cuando dijo, el Señor es mi pastor, porque no solamente es el vigía, no solamente está pendiente de mí las 24 horas del día, no va a dormir, no se va a cansar. No fue que el Señor dijo y me dio sueño, voy a tomar una siestica. No, lo que dice la Biblia es nunca descansa, nunca envejece, siempre sus ojos están abiertos sobre los fieles, sobre su rebaño. Pero también el Señor, lo que David enseñaba era, pero Él también me va a proteger. Si ve un peligro, me va a proteger. Ahora escúcheme bien. En alguna ocasión yo les decía a ustedes lo que dice la palabra. Dice que cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, o cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Pero dice la Biblia cuando pases. Significa, no es que yo le esté diciendo a usted con esto de ser protector, significa que usted y yo jamás vamos a pasar por una situación difícil. Jamás le estoy diciendo eso. El mismo Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción. Tendréis en presente, tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, nunca el Señor en la palabra nos ha dicho, si ustedes creen en mí, jamás van a atravesar momentos difíciles como familia. Jamás van a atravesar momentos difíciles en sus finanzas, en sus sentimientos, en su salud. Jamás van a pasar por eso. No dice la Biblia eso. Al contrario, el Señor nos dice, van a pasarlo. Van a pasar momentos muy dolorosos, momentos muy difíciles. Pero ahí voy a estar yo para ayudarlos,
para darles fuerza, para levantarlos, para hacer protección para ustedes. Mire lo que el rey David tanto conocía a Dios, que mire, hay un salmo que a mí me encanta muchísimo, que es el Salmo 18, el versículo 1. Salmo 18:1, mire lo que dice y lo que declara David. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. O sea, son características de alguien que se siente protegido. Dice: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y es más, le leo otro pasaje que escribió el rey David, Salmo 27:3, para que usted se dé cuenta que a pesar de que él era perseguido, de que tenía enemigos, que muchas veces hubo situaciones muy difíciles en la vida de David, David decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, no tendré miedo. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Increíble, escúcheme bien, a pesar de que él decía así se levante, porque no está diciendo es que nunca se levantarán, nunca tendré enemigos. No, dice: aunque se levanten millares, aunque un ejército acampe contra mí, no voy a temer, porque estoy protegido, porque estoy cuidado, porque estoy guardado. Así se levanten, así vengan los momentos difíciles, así vengan las tormentas, así vengan hornos sobre mi vida, siempre voy a estar confiado de que todo eso Dios me va a guardar y Dios me va a librar. Cuando usted lee el libro de los Salmos y toda la Biblia en general, va a encontrar esa característica de Dios. Dios es un Dios protector, pero vuelvo y le repito, no significa que no pasemos por situaciones duras, no significa que no pasemos por momentos difíciles. La pregunta sería entonces: ¿cuál es la diferencia entre nosotros y una persona que no pueda conocer de Cristo? Porque la persona que no conoce de Cristo, que no sabe que tiene un pastor, sencillamente va a vivir esa situación, ese dolor lo va a vivir, y muchas veces el dolor, muchas veces la amargura, muchas veces la tristeza nos llevan a la autodestrucción. En cambio, aquellos que hemos sabido que el Señor es mi pastor, sabemos que a pesar que estamos viviendo una dura prueba, un momento difícil, siempre Él va a ser protección. No va a permitir que nuestra vida sea dañada o destruida. Por eso, querida iglesia, entendamos esto. David, para él, Dios era su refugio. Por eso cuando usted lee el Salmo 18, el que acabamos de leer, el versículo 1, arranca diciendo: te amo, Señor, fortaleza mía. No está hablando de una relación cualquiera, escúcheme bien. David tenía realmente una relación con Dios, tanto que le dijo eso: te amo, Señor, fortaleza mía, escudo, alto refugio, castillo mío. Está hablando de protección. Pero no dice que él no vivió momentos difíciles. David vivió momentos muy difíciles en su vida. Y seguramente alguno de ustedes llegó a este día con esa situación en su corazón. De pronto llegamos a este día o en este momento con situaciones difíciles, no sé, en nuestros matrimonios, a nivel de emociones, alguna situación emocional, a nivel de nuestros pensamientos, de nuestra salud. Pero lo que el Señor acá nos dice: Él es nuestro protector. Nuestro protector. Alguna persona algún día tuvo un accidente en su auto y me decía: ¿por qué el Señor, si es mi protector, por qué no me guardó? Y le dije: estamos hablando, significa que Dios le guardó su vida. Seguramente se perdió el auto, pero su vida sigue. No puede decir que Dios no lo guardó ni lo protegió. Nunca va a significar que usted nunca y yo vamos a pasar por algún tipo de situación. Siempre tenemos que ver es el momento de la protección de Dios. Es más, yo le voy a decir esto: hay cosas que para usted y yo son peligros obvios. No sé, algo como eso, un accidente, alguien que trató de robarle algo con un cuchillo y con un arma y se arrepintió, que son cosas obvias que usted dice: wow, Dios me protegió. Pero imagínese que hay peligros que ni siquiera usted y yo vemos. Ni siquiera usted y yo vemos. Cosas que pasaron usted en la calle, se subió en un colectivo, veía en su auto y usted nunca se imaginó de lo que Dios le guardó a usted.
Yo siempre he dicho algo: cuando uno está caminando con Dios y entiende ese concepto de Dios, todas las cosas le entendemos que nos ayudan para bien. Usted sí se ha dado cuenta que a veces usted va saliendo y de pronto usted dice: ay, se me olvidó las llaves de la casa, ay, ¿ahora dónde están? Y empieza usted a buscarlo como loco y se enoja porque le va a agarrarlo tarde. Y usted no sabe que si usted hubiera salido en ese momento, ¿qué hubiera pasado en el momento que hubiera salido? Y Dios le guardó a usted, confundiéndolo las llaves, para que usted se demorara un poco más en la casa. Usted y yo no lo sabemos. Ninguno de ustedes puede decir: no, yo sí sabía. No lo puede saber. Hay cosas que sí la vamos a ver, que van a ser muy obvias de la protección de Dios. Pero hay otras cosas que aún con eso, yo siempre digo: por algo el Señor me demoró. Por algo las cosas no salieron como yo quería. ¿Qué tal si hubiera salido a la hora que yo quería salir? Alguien hubiera pasado, no sé. Pasa muchas veces. Pasa muchas veces. Usted se demoró un rato y cuando usted salió, ahí estaban atracando a una persona ahí en la esquina. Y resulta que si usted hubiera salido en ese momento, usted lo hubieran atracado. Dios siempre es protector. Y si usted pasa por momentos difíciles, igual Él puede ser protector de nuestras emociones y sentimientos. Él también, dice la Biblia, el Espíritu Santo es consolador. Él consuela nuestras vidas. Nos da fuerzas en los momentos que nos sentimos débiles. Él renueva nuestras fuerzas cuando sentimos que ya no podemos más en esa situación. Es un Dios protector. Es un pastor que protege, nos guarda de todo peligro. Y si estamos en el peligro, obviamente hace lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Ahora, lo tercero, es que un pastor es guía. Debido a que las ovejas obviamente no son buenas en el sentido de la orientación, siempre van a necesitar de la orientación. Siempre van a necesitar de esa orientación del ser humano. Yo les decía a ustedes al principio, y quiero conectarlos con este punto de la siguiente manera. Nosotros todo el tiempo, todos los días, pienso yo, a diario nosotros tenemos el gran desafío de tomar decisiones. Siempre tenemos ese gran desafío. Usted lo puede llamar no tan gran desafío, no sé, tomar el número de colectivo que tiene que tomar, o cuál tengo que tomar. Usted se ha visto que llegan dos al mismo tiempo y usted tiene que decir: pin 1, pin 2, pin 3, ¿cuál de los dos tomo? Y medio mira cuál está más lleno, cuál. Eso es una decisión que usted tiene que tomar. Hay decisiones así tan triviales, pero hay decisiones también importantes. A diario siempre estamos tomando decisiones. Unas más grandes, otras más chicas, otras más triviales, que no van a pasar nada. Si tomaste si estaba lleno ese, bueno, te la bancaste. Ya lleno, se le tocó porque esa fue la decisión que tomó. Pero no va a pasar nada. Hay otras decisiones que obviamente, como les decía, sí va a marcar nuestro futuro. Cambian nuestro presente y cambian nuestro futuro. Por eso, escúcheme bien, es tan importante lo que David decía: el Señor es mi pastor. O sea, entendía que el Señor es el único que podía guiarlo, que necesitaba de la guianza. Nosotros no somos buenos poniendo dirección a nuestras vidas. No somos buenos. Fíjese cuántos matrimonios andan por el camino equivocado, cuántos matrimonios se han destruido porque nunca hemos podido tomar buenas decisiones con respecto a nuestro matrimonio, nuestras relaciones sentimentales, nuestras finanzas. Hay gente que se creen los economistas, pero son malísimos para hacer economía, malísimos. No saben, toman muy malas decisiones con respecto a la economía, dañan siempre a su familia, la economía de la familia, llevan a quiebra financiera a la familia porque no saben tomar decisiones. Todo el tiempo, querida iglesia, nosotros estamos tomando decisiones. Mire lo que decía en el Salmo 23. Vamos a tomar nuevamente el Salmo 23 en el versículo 3. Dice: confortará mi alma, dice el Salmo 23, 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, es decir, por las sendas correctas, por amor de su nombre. Esa es la manera como Dios guía. Dice que el Señor nos va a guiar por la senda correcta, por amor de su nombre. Versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En estos dos versículos, el rey David estaba diciendo: yo necesito de la dirección de Dios. Dios es el único que me puede llevar por el camino correcto, senda de justicia.
Ese es el único que, aunque ande yo en valle de sombra, de muerte, un momento muy difícil, me puede estar conmigo guardándome y protegiéndome del dolor, de la amargura, del pensamiento de suicidio, de la ansiedad, de mis miedos. Es el único que puede caminar conmigo para protegerme. Pero mire cómo dice al final: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado era un combo que tenía el pastor. Era una vara recta y el cayado era una curva en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Es muy famosa también. Es una recta la vara y el cayado era lo que iba, que era como especie de gancho, pero era una especie realmente de curva que tenía ahí, un gancho. Entonces, ¿cómo hacía el pastor? ¿Cómo usaba la vara y el cayado? La vara era para conducir a la oveja. Es decir, cuando las ovejas iban pasando de camino, entonces él las golpea con la vara suavemente y las ovejas se van ubicando nuevamente en su camino. Ese era el trabajo de la vara. Entonces siempre era en la que se va saliendo, un golpecito al lado, y entonces la oveja va entendiendo y se va metiendo. La golpea y la va metiendo. Pero como en todo, hermano, siempre hay un rebelde. Como en todo. Eso son las ovejas. A nosotros no nos pasa, a los seres humanos. Pero en las ovejas hay su oveja rebelde, que el pastor llega y le da un golpecito al lado y dice: pero ¿por qué me quiere meter para ese lado? Yo quiero ir por este lado. Entonces el pastor nuevamente le dice: venga, para allá porque acá hay un abismo. Pero ¿por qué? Déjeme buscar la adrenalina, yo quiero ver el abismo, yo quiero, ¿no? Eso pasa en las ovejas, no pasa en nosotros. Entonces, cuando el pastor se da cuenta que hay una oveja que está muy rebeldonga, que no quiere ubicarse, que no entiende el peligro que le está viniendo, entonces le da la vuelta al cayado, agarra con el gancho el pescuezo y el cuello de la oveja y la mete a la fuerza. Básicamente la oveja hace otra vez para el camino. Eso es lo que hace el cayado. O sea, el cayado es la última técnica que utiliza el pastor para hacer regresar al camino a las ovejas. Yo siempre he enseñado lo mismo y lo que la Biblia nos enseña. Con Dios es de dos maneras: a las buenas o a las malas. Y a las malas significa no es que Dios sea malo, sino que nos va a hacer entender que el camino que estamos tomando no es el correcto, de algunas maneras más drásticas. Porque su amor como pastor es guiarnos. ¿De acuerdo? Entonces, a veces el Señor utiliza la vara con nosotros. A veces te dice y tú le obedeces. Rápidamente escuchaste algo, una predicación, un consejo de un pastor, del líder, o de pronto, no sé, en una predicación o la palabra, leíste la palabra, entendiste y rápidamente te acomodas. Porque mire, la verdad, aquí entre nos, hay gente que tiene un muy buen corazón de discípulo. O sea, escucha y hace. Y yo siempre les hemos enseñado lo mismo. Nosotros como pastores, nuestra intención nunca es decirle lo que usted tiene que hacer, sí o sí. Yo le doy un consejo. Yo le doy un consejito. Si usted considera que nosotros somos sus pastores, entonces seguramente habrá un momento donde me le voy a enojar y voy a darle la vuelta a la vara y se la voy a poner. Y se metió y bueno. La oveja, que aun cuando la arrastrara al cayado no hacía caso, pues obviamente asumía sus consecuencias. Y es lo que yo siempre les digo. Nosotros como pastores, el liderazgo de esta iglesia, ¿qué es lo que busca? Les aconsejamos. Usted al fin y al cabo es el que toma la decisión sobre el consejo que le estamos dando. Obviamente asume también la consecuencia. Si usted me dice: pastor, le ha pasado miles de veces, desafortunadamente, porque no es bueno para uno como pastor que después de haber dado un consejo, ver a una persona que cometió el error, pagó muy caro el error, y cuando vuelve a tener uno que decirle: se lo dije, se lo advertí aquí en la oficina, aquí sentados, le dije que eso podía ocurrir. Es como que a veces nosotros pasamos exactamente por lo mismo que las ovejas. A veces el Señor tiene que utilizar el cayado cuando usted toma una mala decisión, las cosas no le salen bien y regresa nuevamente. Pareceme, pastor, mira, no era la persona que Dios tenía. No era la persona, yo le había dicho eso. Yo siempre le digo a los jóvenes:
Acá nosotros no le decimos con quién se tiene que casar. Usted se casa con el que quiera y se enamora del que quiera. Nosotros como pastores les guiamos en su relación, que es otra cosa, porque no queremos que ustedes fallen como jóvenes, porque los sentimientos es algo supremamente importante, muy, muy, muy importante. Decisiones sentimentales son muy importantes. ¿Qué buscamos nosotros? Que si una chica, un chico viene y me dice, pastor, hay un chico que me gusta, yo le digo, bueno, está dentro de lo normal, está bien. Lo que tienes que hacer es, vamos con calma, porque el noviazgo o el sentimiento no es algo que podamos rifar, es algo que tenemos que saber exactamente a quién le estamos entregando el corazón. Entonces siempre le estamos guiando. Si usted me dice, pastor, es que yo tengo una empresa y no sé si invertir o no, yo nunca le voy a decir a usted invierta o no, porque pues no es mi plata, es la suya. Yo le puedo dar algunos consejos que dice la Biblia, o situaciones que de pronto nosotros hemos pasado que le pueden servir a usted para que usted tome una decisión, usted la tome. Pero por eso yo les digo, a veces hay personas que cometen los errores, no sé, se pierden un tiempo de la iglesia, no vuelven, y de pronto vuelven para decirnos, pastor, ¿se acuerda de mí? Es que me pasó. Se lo advertí, se lo dije. Es decir, el Señor tuvo que dejarlo ir hasta allá, traérselo con el callado otra vez, pero con un sinnúmero de heridas y sentimientos que el Señor quería evitarle. Entonces, fíjese que acá el Señor habla de su vara y de su callado. Pero mire lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 26. Juan 10, 26. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oyen mi voz, reconocen mi voz porque son parte de mi rebaño y me siguen. Así es. Las ovejas tienen esa particularidad. Saben quién es el pastor por el tono de voz. Entonces lo que dice es, las ovejas que no son mías, aunque escuchen mi voz, nunca la van a conocer, así que pasan derecho. Pero las que conocen mi voz me van a escuchar y me van a seguir. Y para terminar, mire, dice el Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Me encanta esta parte. ¿Ya me la pusieron? No, no me la han puesto. Me pusieron la ovejita. Ay, mira, tan bonita la ovejita. No la había visto. Mire esto para terminar. No alcancé a darles todas las características. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Ojo esta última parte, re interesante. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Espere, entendamos esto. ¿Cómo es que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte? Porque para muchas personas la gente muere y no va a pasar absolutamente nada más. Si nos convertimos en polvo cósmico, mucha gente piensa es uno muere y ya, todo terminó. No hay un cielo, no hay un infierno, no hay una eternidad, no hay un lugar. Pero entonces la pregunta es esta. No lo estoy haciendo yo. Usted mire lo que dice el pasaje, para que después no diga que yo le estoy sacando cosas locas. Entonces, ¿para qué Dios nos necesita guiar aún más allá de la muerte si no hay un lugar a donde llegar? Si hay un guía, es porque hay un lugar que no conocemos al que necesitamos llegar. Porque para eso hay un guía, ¿o no? Cuando usted va a un lugar, a un museo, a un parque nacional, por ejemplo, usted busca un guía y no va a hacer que se pierda haciendo el recorrido. Bueno, la pregunta es, ¿cómo es que Dios nos guía aún más allá de la muerte? Significa, querida iglesia, que sí existe algo después. Porque para guiarnos implica que hay algo que desconocemos después de la muerte, que necesitamos aún ser guiados por Él. Y ser guía implica llevarnos a un puerto seguro, a un lugar seguro. Esto es solamente un paréntesis de todo lo que les he dicho. Dios, para David, el Señor era su pastor porque era su guía. Pero aún el Salmo dice, me va a guiar no solamente en esta vida, me va a guiar
aún más allá de la muerte. Es tremendo. Entonces, lo que dice la Biblia es que existe algo más allá. Porque si no hubiera nada más allá de la muerte, no necesitaríamos quien nos guiara. ¿Para qué? Si acá se termina todo. Pero David decía: Él es eternamente y para siempre. Él me va a guiar aún más allá de la muerte. Por eso escúcheme bien. Para la gran mayoría de seres humanos hay miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Eso es lo gracioso de nosotros los seres humanos, no de las ovejas. Hay mucha gente que no cree en algo después de la muerte, pero le tiene miedo a morir. ¿Sabe por qué? Porque realmente no sabe lo que va a pasar después de la muerte. Ese es el miedo que le da al ser humano. Si supieran que no existía nada más, sencillamente mueren y se acabó el asunto. Pero el miedo que a la gran mayoría le da con respecto a la muerte es no saber qué va a pasar después de que yo cierre mis ojos y termine mi último aliento de vida. Para nosotros, los que hemos creído en Cristo, la muerte es solamente un paso más. Sabemos nuestro lugar de destino, sabemos el lugar seguro. El mismo que nos guió en la tierra es el mismo que nos seguirá guiando aún después de la muerte, a un lugar seguro para nosotros. Por eso el cristiano cuando muere, un día yo les comentaba a ustedes que mi mamá cuando murió hace 3 años, que Dios me dio la oportunidad de poder estar con ella los últimos años, los últimos días de vida, yo vi a una mujer en completa paz. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que la gente cuando está segura de dónde va a ser su lugar, a dónde va a ir después de la muerte, siempre terminan en paz, muy en paz. Y yo recuerdo a mi mamá. Yo me acuerdo de mi mamá que estaba acostada y estaba al lado de la ventana de la clínica, del hospital, y ella miraba al cielo y me decía: pronto voy a ver a Jesús. Se le iluminaba el rostro cuando ella decía: voy a ver a Jesús. Ese era siempre, desde que yo conozco a mi mamá siempre ha soñado con el mar de cristal y con las calles de oro. Siempre se ha imaginado la alabanza del cielo, siempre se la imaginó. Cuando una persona está segura para dónde va, siempre hay paz, nunca hay miedo. No importa el momento. Porque una cosa es cuando alguien sufre una enfermedad terminal y te están diciendo en pocos días te vas a morir. Pero el problema es cuando tú eres sano y de pronto de un momento a otro pasa algo y partes de esta tierra. Porque ninguno de nosotros, de los que estamos acá, podemos garantizar que hoy pasemos el día. Usted dice: yo me siento muy bien de salud. Sí, pero hasta estando, solamente necesita estar vivo para morirse. Recuerde eso. Dios es eternamente, es eterno, eternamente, y dice: Él nos guiará más allá de la muerte. Para David, el Señor era eso, era mi guía. Me conforta, me levanta, me guía aún en medio de las situaciones difíciles, me va a guiar, me va a dar las decisiones correctas. Su vara me va a decir: estás caminando por el lado que no es, vuelve otra vez para allá, haz esto nuevamente para allá. O si te pones muy agresivo, muy agresiva, bueno, saca el callado y te jala nuevamente para ubicarte nuevamente en el lugar, porque somos parte de sus ovejas. Pero aún dice: morimos y aún nos va a guiar en medio de la muerte. Así que yo quiero que se ponga en pie allí donde usted está. ¿Y qué tal si oramos hoy para pedirle al Señor que de verdad podamos conocerlo como nuestro pastor? Que podamos decir como el rey David: el Señor es mi pastor. No es el pastor, es mi pastor. Es mi pastor porque yo soy su oveja.
Así que cierra allí sus ojos y vamos a orar. Amado Dios, hoy te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu palabra. Tú conoces el corazón de cada persona que está en este lugar, cada lucha, cada dificultad. Tú conoces, Espíritu Santo, la necesidad de cada persona que llegó a este lugar. Hoy te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que hoy, Señor, como el rey David, podamos aprender a conocerte. Conocerte, Señor, es lo más grande que le puede suceder al ser humano. Tu palabra hoy nos decía: alábese el que tenga que ser alabado en conocerme, en entenderme. Si algo, querida iglesia, debemos jactarnos es en conocerle. Que usted le diga hoy: Señor, enséñame a conocerte. Enséñame a conocerte como mi pastor. Enséñame a conocerte como ese guía, como ese protector, ese vigilante que está conmigo siempre. Que aunque pase por el valle de la sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Aunque pasemos por los momentos más difíciles en nuestra vida, allí estarás para fortalecernos, para levantarnos, para consolarnos si es necesario. Señor, que hoy podamos aprender a amarte como te amó el rey David. Cuando dijo: te amo, Señor, fortaleza mía, castillo mío, mi libertador. Que, Señor, aprendamos a conocerte. Aprendamos, Señor, a sacar el tiempo, la motivación, el esfuerzo para hacerlo, para conocerte cada día más. Enséñanos, Señor, a que tú eres el pastor, nuestro consuelo. Señor, somos tus ovejas. Te necesitamos a ti, Jesús. Como la oveja necesita de un pastor y el pastor necesita de una oveja, hoy, Señor, te decimos: te necesitamos, Señor. Te necesitamos a ti. No podemos ser independientes de ti. No podemos defender nuestras emociones muchas veces, nuestros pensamientos. A veces, Señor, hay luchas en nuestras vidas en las cuales ni siquiera nos podemos defender. Amado Dios, por favor, que hoy tú seas, Señor, para nosotros ese pastor que nos protege, que nos guía, que nos levanta, que nos vigila. Tus ojos no duermen. Tú no cumples años, no te envejeces. Tus ojos están puestos sobre los fieles de la tierra. Tu vara, tu cayado nos va a infundir aliento, nos va a dar ánimo, Señor. Tu corrección siempre nos da ánimo. Por eso hoy, Señor, entregamos nuestras vidas delante de ti. Hoy entregamos nuestro corazón, Señor, y nuestras vidas. Que hoy usted le pueda decir, querida iglesia: Señor, yo quiero ser parte de tu rebaño. Quiero ser tu oveja, Señor. Necesito de ti, necesito del pastor de pastores. Necesitamos de ti, Señor. Dependemos de ti. Necesitamos de tu protección. Necesitamos de tu vigía. Necesitamos de tu guía, Señor, para tomar decisiones en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Que hoy, con todo su corazón, usted le pueda decir: Señor, te necesito hoy. Te necesito.